¿Qué? Avísenme y empiezo. Oh. ¿Qué onda? Ya está ahí. Vamos todos. Ok. ¿Se ve? Ah, está cargando. ¿Ven todos? Buenísimo. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de ascitis. Bueno, ya me conocen, soy Ivana, soy residente de clínica. Los temas a desarrollar acá vamos a hablar un poco del concepto, ¿sí? De repasar un poco la patogenia, la etiología, el diagnóstico y el tratamiento. Como definición, definimos a la ascitis como la acumulación patológica de líquido en la cavidad peritoneal. Recordando un poco, el peritoneo es una serosa y como toda serosa presenta una hoja visceral y una hoja parietal, y el espacio, digamos, que hay entre ambas es un espacio virtual que se denomina cavidad peritoneal, ¿sí? Este espacio que es virtual en situaciones patológicas se torna un espacio verdadero, como por ejemplo sucede en la ascitis, donde se produce la acumulación de líquido. Hablando un poco de la fisiopatología, puse acá como ejemplos, bueno, primero que nada un hígado totalmente sano, con una estructura indemne a nivel anatómico, y también indemne con respecto a lo que es todo el sistema venoso portal. Y del otro lado puse como ejemplo a un hígado cirrótico, donde hay una alteración, digamos, a nivel de toda la estructura, y por ende a una alteración con respecto a todo lo que es el funcionamiento normal, ¿sí? Recordando un poco, en la cirrosis, y recordando un poco la anatomía a nivel del hígado, el hígado está formado por sinusoides, que estos sinusoides presentan fenestraciones, que lo que permiten es el pasaje libre de proteínas, ¿sí? Siempre regulando la presión oncótica con la presión hidrostática, ¿sí? Pero lo que pasa en la cirrosis es que hay un gran depósito de colágeno entre las células endoteliales y los hepatocitos, que lo que va a generar es una disminución de la concentración de las proteínas a nivel de la linfa hepática. Eso a su vez va a producir una vasodilatación arterial esplácnica, va a aumentar la presión hidrostática, ¿sí? Y va a incrementar la superficie, por así decirlo, de filtración, generando un trasudado. Y generando también, bueno, esto, una hipertensión portal, que es una de las principales causas de ascitis. Por eso puse como ejemplo, digamos, acá la cirrosis. Con respecto a la fisiopatología, explicándolo desde la hipertensión portal, como dije, se va a generar una vasodilatación arterial esplácnica con la liberación de uno de los principales vasodilatadores del cuerpo, que es el óxido nítrico, y esto a su vez va a generar una disminución del volumen arterial efectivo. Entonces, como el cuerpo lo va a interpretar como algo que tiene que ser regulado, o sea, como una amenaza, va a activar diferentes sistemas, que son el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático y la antidiurética, con el fin, digamos, de compensar toda esta alteración. De todo esto se va a desprender que va a haber una disminución a nivel de la excreción de sodio y agua. En realidad sería como va a aumentar la reabsorción a nivel de tubular y colector de sodio, y esto va a generar ascitis. A su vez, la antidiurética va a generar disminución de la excreción de agua libre, propagando aún más la ascitis y generando una hiponatremia dilucional, y a su vez también se va a producir un aumento a nivel de la resistencia vascular periférica, donde se va a generar una vasoconstricción a nivel renal, tratando de preservar la perfusión renal, y si todo esto persiste en el tiempo, se va a generar un síndrome hepatorrenal.
Para tener en cuenta, algo muy importante acá es que en los pacientes cirróticos hay un aumento de la síntesis de prostaglandinas y prostaciclinas que lo que hacen es antagonizar, digamos, el efecto vasoconstrictor de la angiotensina y el efecto tubular de la hormona antidiurética, con el fin de mantener un flujo renal y un filtrado glomerular. Así que es muy importante en los pacientes cirróticos tener en cuenta el uso de AINES, ¿sí? Ya que son inhibidores de la síntesis de prostaglandina. Es decir, que vamos a estar inhibiendo el mecanismo de defensa propio que tienen los pacientes cirróticos al usar los AINES. Bueno, acá hice como una división con respecto a citis y situándome en si es con enfermedad peritoneal o sin enfermedad peritoneal. Sin enfermedad peritoneal, los ejemplos son la cirrosis, insuficiencia cardíaca congestiva, un síndrome nefrótico o un síndrome de Budd-Chiari. Y con enfermedad peritoneal tenemos las neoplasias y la tuberculosis peritoneal. ¿Se escucha bien? Sí. Ah, bien. Ustedes párenme en cualquier punto y me preguntan, no pasa nada. Bueno, con respecto a cómo vamos a encarar un paciente que presenta citis, bueno, lo principal, bueno, la anamnesis, el examen físico, ¿sí? Después un laboratorio, donde vamos a solicitar un hemograma, un hepatograma como fundamental, función renal, ionograma, serologías para virus de hepatitis, como en primera instancia todo esto, una orina completa con sedimentos, una ecografía abdominal para confirmar y cuantificar la citis, evaluar también las vísceras abdominales, ver si existen hepatomegalias, signos ecográficos de cirrosis, masas ocupantes de espacio, y finalmente una paracentesis, ¿sí? Que nos va a servir como diagnóstico y también como estudio de líquido acítico en todo paciente. Entonces lo estudiamos y ahora ya tenemos nuestro líquido acítico y lo vamos a dividir en dos grandes grupos a través del GASA, ¿sí? Que es el gradiente ceroacítico de albúmina. Este gradiente lo que nos permite es dividir, como dije, en dos grandes grupos, con un gradiente ceroacítico de albúmina mayor a 1.1 gramos por decilitro, que lo que quiere decir es que la cantidad de albúmina en el suero es mayor a la que tengo en el líquido acítico, ¿sí? Y siempre que tengamos este gradiente mayor a 1.1, en el 90% de los casos vamos a estar pensando en una hipertensión portal. Cuando hablamos de una hipertensión portal podemos tener dos tipos de líquidos, un trasudado y un exudado. Básicamente estos dos tipos de líquidos se van a diferenciar con respecto a cómo está mi sinusoide, ¿sí? Si tengo mi sinusoide hepático afectado o no. Cuando hablamos de un trasudado, estamos diciendo que tengo un sinusoide que está afectado, en donde las fenestraciones propias, como había dicho anteriormente en la cirrosis, que dije que van a estar afectadas, estas fenestraciones lo que van a hacer es que van a impedir que las proteínas circulen libremente, ¿sí? Entonces vamos a tener unas proteínas menor a 2 gramos por decilitro, como punto de corte. Y en cambio en el exudado vamos a tener un sinusoide que no va a estar afectado, donde las proteínas van a seguir circulando de forma libre, por eso vamos a tener un punto de corte de proteínas mayor a 2.5 gramos por decilitro. Siempre que pensamos en un trasudado entonces, como dije en el ejemplo, una cirrosis, o sea, siempre va a haber una alteración hepática en sí, o una insuficiencia hepática también otro ejemplo, y cuando pensamos en exudado, generalmente hablamos de una citis post-hepática, se dice, ¿sí? Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca o un Budd-Chiari. Ya cuando hablamos de un gradiente ceroacítico de albúmina menor a 1.1 gramos por decilitros, tenemos que pensar en, por ejemplo, neoplasias e infecciones, en una carcinomatosis peritoneal, en un mesotelioma peritoneal, TBC peritoneal, pancreatitis y bueno, un síndrome nefrótico. Con respecto a la formación, digamos, de una citis, en este caso, que sería una citis no cirrótica, por ejemplo acá en la carcinomatosis peritoneal,
la formación de ascitis se da porque se produce, hay producción de líquido rico en proteínas por parte de las células tumorales cancerígenas, y este líquido, o sea, la cantidad de proteínas hace que ingrese líquido extracelular a la cavidad peritoneal con la consecuente formación de ascitis. Después, bueno, por ejemplo, en las metástasis hepáticas o en los tumores, ya hablamos de que es por una generación de una hipertensión portal secundaria a estenosis o a la oclusión de las venas portales. Y bueno, en el síndrome nefrótico recordemos que vamos a estar perdiendo proteínas, perdiendo albúmina, principalmente con la disminución de la presión oncótica. Bueno, y acá como repaso, digamos, también, siempre que tengamos un GASA, como dije, mayor a 1.1, vamos a pensar en el 90% que se trata de una hipertensión portal, y generalmente debida a cirrosis, si no buscaremos otras causas, y menor a 1.1, pensar en un síndrome nefrótico, en tumores o una TBC peritoneal. Bueno, después con respecto a la clasificación, con respecto a la severidad, a la refractariedad y a la complicación, vamos a definir a una ascitis no complicada, una ascitis que no se complica con infección o con un síndrome hepatorrenal. Con respecto a la severidad, tenemos 3 grados. El grado 1 es una ascitis leve, que solo diagnostica a través de una ecografía. El grado 2 es una ascitis moderada, que se detecta clínicamente por una distensión moderada, siempre del abdomen. Y un grado 3, que es una ascitis severa, donde se da una distensión marcada o tensa del abdomen. Con respecto a la refractariedad, tenemos las que son resistentes a diuréticos y los diuréticos intratables. Los resistentes a diuréticos es una ascitis que no responde a la restricción de sodio de la dieta y hay altas dosis de diuréticos, y diuréticos intratables es que los efectos adversos propios de los diuréticos permiten que no pueda realizarse el tratamiento. Bueno, con respecto al tratamiento, dependiendo del grado de ascitis, vamos a tener en el grado 1, generalmente es sin tratamiento. El grado 2 es la restricción de sodio y diuréticos, o sea, y el uso de diuréticos, y el grado 3 ya vamos a usar una paracentesis de gran volumen, una PGB, seguida de una restricción de sodio y de diuréticos. Sería la combinación, una combinación triple. Bueno, con respecto a la restricción de sodio, podemos conseguir, como dice acá, un balance negativo de sodio reduciendo la ingesta de sal. Es muy importante que solo se reduzca la ingesta de sal, no que se cese por completo, por así decirlo. Y la ingesta de sal en la dieta se debe restringir, como dije acá, moderadamente, aproximadamente 80 a 120 milimoles de sodio al día. Pero como yo al paciente no le puedo decir que consuma de 80 a 120 milimoles de sodio al día, lo que le voy a decir es que evite añadir sal a las comidas y que evite comidas precocinadas o conservantes, ¿sí? Con respecto a los diuréticos, los antagonistas de la aldosterona son los diuréticos más efectivos, son mucho más efectivos que los diuréticos de ASA en el manejo de la ascitis, y son los diuréticos de elección, ¿sí? ¿Por qué los antagonistas de aldosterona? Porque la retención de sodio es generalmente mediada por un hiperaldosteronismo, ¿sí? La aldosterona lo que hace es estimular la reabsorción renal de sodio, y por ende, digamos, al utilizar antagonistas de aldosterona, en este caso la espironolactona, sería mi mejor opción. Y en combinación con diuréticos de ASA, por ejemplo la furosemida, en ciertas ocasiones nada más. Después tenemos la PGB, que se usa en combinación con infusión de albúmina. ¿Cuándo lo utilizo? O sea, ¿cuándo utilizo infusión de albúmina? Cuando retiro más de 5 litros, a razón de 8 gramos de litro de líquido acítico retirado, y la forma de administrarlo es la mitad de la dosis se administra inmediatamente después de la paracentesis, y la otra mitad 2 a 4 horas más tarde. Siempre hay como toda una discusión con respecto a cuándo albúmina, albúmina sí, albúmina no.
Lo que encontré con respecto a la guía es que también podés utilizar otros expansores del LEC cuando retirás menos de 5 litros, que los otros expansores serían el dextrano al 70, que no lo puse acá, o la poligerina. Pero lo más recomendable es siempre la albúmina, y la albúmina cuando se retira más de 5 litros. Bueno, con respecto a qué se denomina una citis refractaria, se define como una citis que no puede ser movilizada o cuya recurrencia temprana, por ejemplo tras un PGB, no se puede evitar satisfactoriamente con un tratamiento médico. Y acá tenemos la definición de los criterios diagnósticos para esa citis refractaria en los pacientes cirróticos, ¿sí? Que es en base a la resistencia de diuréticos, a la intratabilidad de los diuréticos, y después hay ciertos requisitos, digamos, que tienen que ser cumplidos. La duración, la falta de respuesta, la recurrencia temprana y las complicaciones de los diuréticos. Que bueno, una de las principales complicaciones es la hiponatremia. Bueno, con respecto al tratamiento, va a ser según el grado de ascitis. Como habíamos dicho antes, en el grado 1 no hay un tratamiento, en el grado 2 es lo que vamos a ver ahora, y en el grado 3 serían los tratamientos. En el grado 2, el tratamiento se inicia, bueno, como habíamos dicho antes, con la restricción de sodio, y se inicia con espironolactona a razón de 100 miligramos día, aumentando cada 7 días, ¿sí? Y la forma de aumentar es de 100 miligramos hasta la dosis máxima de espironolactona, que es de 400 miligramos día. Y de ahí vamos evaluando al paciente y vamos ajustando la dosis. Si no tengo respuesta, puedo agregar a la espironolactona la furosemida. ¿Cuándo digo yo que no tengo respuesta al tratamiento? Cuando hay una reducción del peso corporal menor a 2 kilos por semana, o en pacientes que desarrollan una hipercalemia, ¿sí? Acordándonos que la espironolactona es un ahorrador de potasio. Entonces, en ese caso, yo puedo añadir furosemida, a razón de 40 miligramos día, aumentando cada 7 días, 40 miligramos, hasta su dosis máxima, que es 160 miligramos día. Y ahí, si tengo una buena respuesta, voy ajustando la dosis, y si tengo una mala respuesta, ya la denominamos como una citis refractaria, es decir, que no respondió al uso de diuréticos. En la citis grado 3, el tratamiento es una PGB más la albúmina, a razón, como dijimos, de 8 gramos por litro, y en combinación siempre con los diuréticos. También empezamos como lo mismo como hacíamos con la citis grado 2, con una espironolactona 100 miligramos día, aumentando cada 7 días, hasta su dosis máxima, y ahí si tengo buena respuesta, voy ajustando la dosis, y si tengo mala respuesta, ya la denomino una citis refractaria. Y con respecto a la citis refractaria, bueno, ahí se hacen combinaciones de todo. Una PGB más albúmina, voy agregando, la espironolactona, o sea, los diuréticos. Después ya el tratamiento con los TRIPS, que es la derivación portosistémica transyugular intrahepática, y cuando ya no hay más nada que se pueda hacer, un trasplante hepático es la única solución. Y eso sería todo. Poné la otra diapo. Bueno, y acá les dejo unas patitas esponjosas de bebé para que tengan un buen día. Muy buena, Iris. Gracias, Iris. Gracias. Inevitable que estar en Colombia. Sí, seguro. Acá les dejé la bibliografía y ahora les envío, si quieren, la guía por la cual me guié por el Power. Utilicé esta guía, después la revista de gastroenterología, y bueno, el Farrera y el Rossmann, digamos, para repasar un poco la fisiopatología. Vale, dejo de grabar. Dale.